Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, ya estoy en Barcelona, ¿vale? Todo se va a empezar a normalizar otra vez como antes, mi querido Géminis, ¿vale? Me sale lo que es la carta de la templanza. Yo quiero que mires la imagen de esta carta, Géminis. Si te das cuenta, aquí hay un ángel que está herido porque por el lado de su cuello hay un líquido de color rojo que está saliendo. Luego hay dos copas que están mirando al suelo y está cayendo como un líquido, ¿no? Una de sus alas están rotas y este personaje está mirando al suelo. Mucha tristeza, se pregunta el porqué de las cosas, te sientes herido, traicionado, traicionada, o simplemente, mi querido Géminis, como es la carta de la templanza, necesitas paz, Géminis. Necesitas desconectar, necesitas posiblemente, inclusive puede ser que tú me dices, Richard, necesito que Dios, el universo o una persona me dé lo que es una oportunidad. Puede ser el caso, Géminis, vale. El punto es, mi querido Géminis, que en estos momentos es como que estuvieras arrastrando una decepción o una depresión de caballo que decimos aquí, o tú sientes simplemente como que hubieras fracasado en la vida, la cual no es así, cariño. Todo es aprendizaje, todo es evolución, nada pasa por casualidad, todo tiene un sentido en la vida, Géminis. Todo tiene un sentido. Pero es cierto que en este momento tú sientes como que Dios te hubiera olvidado. Vale. Somos seres humanos, Géminis, y en algún momento pues tenemos este sentimiento. Pero la carta de la templanza te recuerda también lo que es la parte espiritual. Los ángeles, los seres de luz. La carta de la templanza te está diciendo, aunque tú en este momento te sientes así, tú no estás solo, tú no estás sola. La carta de la templanza te dice también, pide y se te va a otorgar. Porque tus seres de luz, Géminis, si tú no abres tu boquita, simplemente ellos no van a actuar, cariño. Richard, pero yo pido y nunca llega. Tienes que tener paciencia. Recuerda también que el universo no distingue entre negativo o positivo, cariño. El universo te va a dar lo que tú estás en ese momento vibrando. O a lo mejor, cariño, tú pides solamente en tu momento de desesperación y luego pues te olvidas de los seres de luz, te olvidas de Dios, te olvidas del universo. La fe, Géminis, la fe. Tienes que tener paciencia. Deja de estar pensando, deja de estar comiéndote la cabeza, deja de estar pensando que tú has fracasado en la vida o que de repente tu vida no tiene sentido. Todos somos maestros en esta vida, Géminis. Y hasta de las personas malas aprendemos. Aprendemos, cariño, ¿vale? Entonces, yo te diría, Géminis, recupera tu poder. Puede ser el clima, estás enfermo, o de repente, cariño, has visto algo que te ha vuelto como muy depresivo, muy depresiva. Recupera tu poder, porque los ángeles están contigo. Es cierto que yo no puedo hacer esto y hacer que tu vida mejore, pero si tú tienes fe, las cosas van a mejorar. Así que recupérate, cascabel, cariño, recupérate, te quiero víbora, te quiero cascabel, pero en estos momentos, mira cómo estás. Pareces un ángel caído, pareces como que todo el mundo te da la contra, parece como que el mundo no te entiende. Es cierto que eres difícil de entender, pero no quiere decir que el mundo no te entiende, Géminis. Tranquila, tranquilo. Vamos a ver signos. Vamos a ver, Géminis, cariño, por Dios. A ver, corazón. Vamos a ver, me desaparezco un mes y te me pierdes, cascabel. Te me pierdes. Está sonando truenos. Vale. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Sagitario, Acuario.
Me sale Leo, cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales. Que Dios y universo me ayude. Estoy viendo, es que mi micrófono inalámbrico, el que tengo el mejor, se ha estropeado. Entonces he ido a comprar uno nuevo y no tienen ese modelo. Tengo que esperar una semana. Estoy utilizando el rescate, cariño. A ver si sale bien el audio, no me botas veneno. Me sale la letra O, la letra Q, la letra V, la letra T, la letra K, cariño, la letra B, la letra P y la letra N o Z. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot Z, ¿vale, cariño? Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Géminis, cariño. Tenemos lo que es la carta de la luna. Ay, mi querido Géminis, corazón. Espero que te recuperes. ¿Por qué? Si tú no pones de tu parte, Géminis, ni Tarot, las cartas no mienten, ni Richard, ni el Papa te va a poder ayudar, cariño. Tú tienes que poner de tu parte, Géminis. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, acá hay un personaje que está tocando lo que es un violín. Y detrás está la luna. Aquí al costado está lo que es un perro, un gato, y parece como que todo el mundo se cae por pedazos, mi querido Géminis. Corazón. ¿Sabes qué está pasando, Géminis? Yo veo, corazón, como que hay una situación que te está envolviendo en la tristeza, en la inseguridad. Es como que te comes la cabeza constantemente. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cómo será mi vida? ¿Cómo terminaré? ¿Esta situación se va a arreglar? ¿Por qué la gente es mala? Etcétera, etcétera. Te comes la cabeza constantemente, Géminis. Y así estás, mi querido Géminis, todos los días comiéndote la cabeza. Recuerda que muchas veces cuando uno está en una depresión, cuando uno está en una tristeza, cariño, si tú no haces algo para rescatarte, te hundes en tu bucle. Es como si fuera un gran agujero negro que te absorbe, Géminis. Por eso es importante que tú también te ayudes, te rescates, desconecta, sal a caminar, queda con amigos o cómete algo, cariño, pero haz algo. Porque si no, es muy difícil luego poder rescatarte, sacarte de esa situación. Aquí, cariño, te estás envolviendo en tus pensamientos, te estás envolviendo en esa tristeza, en esa herida, y tienes que ayudarte, cariño, ¿vale? Aunque sea yo que sé, critica a los demás, pero haz algo. A ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú te esfuerzas mucho, pero muchísimo, muchísimo, cariño, para salir adelante. La carta del 8 de oros, mi querido Géminis, quiero que tú observes bien esta carta, ¿vale? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está mirando para adelante con orgullo, pero no sé si en la carta se puede ver, si vosotros lo pueden ver. Fíjate bien que parece como que este camino fuera así como un poco inclinado para arriba, porque si te das cuenta, aquí es como si fuera yo que es un monumento o una estructura de concreto. Si te das cuenta, está un poco inclinado, Géminis. Date cuenta, vale. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque esta carta representa lo que es la carta del 8 de oros, ¿vale? Tu esfuerzo, tu dedicación, las ganas que tú pones en cualquier cosa que tú realices en tu vida, Géminis. Pero sin embargo, Géminis, como este camino está inclinado, tú me dices, Richard, cada cosita que yo tengo, o simplemente cada propiedad, o cada cosa que a lo mejor piensan que me ha llovido del cielo, no es así. Me ha costado dedicación, me ha costado esfuerzo, me ha costado lágrimas. Por eso que tú valoras posiblemente tu proyecto, tu casa, tu ropa, tus cosas. Tú valoras. Pero sin embargo, mi querido Géminis, parece como que el resto, tu entorno, no valora esto. Esto puede ser con tu pareja, esto puede ser con tus hijos, esto puede ser quizás con las personas, cariño, que piensan que a Géminis le caen las cosas del cielo, que piensan que a lo mejor Géminis es una maquinita de hacer dinero, de hacer oro, cariño. Pero a ti te cuesta.
Porque muchas veces tú tienes que trabajar enfermo, enferma, cansado, cansada. ¿Te gustaría de repente, yo qué sé, tomarte un año sabático, irte de vacaciones, pero no lo haces porque tienes proyectos, porque de repente tienes que cubrir gastos, porque a lo mejor de repente inclusive tienes que ayudar a alguna persona? Y no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser también la familia. Por eso que con la carta de la templanza y la carta de la luna, que también representa a la familia, es como que tú dices, Richard, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué las cosas me tienen que pasar a mí? ¿Hasta cuándo? Pero Géminis, cariño, mi cascabel, yo sé que en este momento tú sientes como que todo el mundo te da la espalda. Yo siento como que tú me dices, Richard, soy una mujer, soy un hombre que ha nacido con mala suerte. No es que uno nace con mala suerte, cariño. Simplemente es cuestión de nuestras decisiones, Géminis. Cariño, mira, te pongo como ejemplo. Yo cuando era joven, hace muchos años, porque ya voy a cumplir 45 años, cariño, yo nací en una familia humilde, ¿vale? Y te lo cuento así de una forma abierta, porque si yo no te cuento mis experiencias, ¿cómo vas a pensar tú de que yo voy a tener el mejor consejo para ustedes? Nací lo que es en una familia pobre, que a veces no había ni para comer. Encima, les soy sincero, tenía un padre que era irresponsable. Ahora ya ha cambiado su carácter, ¿vale? Pero entonces, cariño, yo decía, pero ¿por qué si mis amigos tienen cuadernos, buenos juguetes, a mí me hace falta? Y siempre me ponía triste, etcétera, etcétera, cuando era jovencito, ¿no? Pero mi querido Géminis, yo descubrí en mi mentalidad de 11 años, de 10 años, que cuando uno se esfuerza un poco, que si yo de repente me ponía a trabajar en algo, iba a obtener dinero y podía comprar quizás mi cuaderno, cosas que yo quería comer. Entendí que la única forma de poder salir de esa pobreza era estudiando y trabajando. Entendí, Géminis, que las cosas no me iban a llegar del cielo. ¿Vale? Tenía que esforzarme. Dios dijo, comerás con el sudor de tu frente, mi querido Géminis. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque todo es libre albedrío, Géminis. Todo es libre albedrío. Tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes ser feliz. Si tú quieres desconectar, pues desconecta. Vete yo que sé a África, vete a Europa, a Estados Unidos, desconecta. Ay, Richard, pero mi familia, mis hijos, si son mayores de edad, ellos tienen que desenvolverse solos y solas. Si tú me dijeras, Richard, tengo criaturas menores de edad, te entiendo, pero aquí quiero que te fijes en algo. La mayoría de ustedes, no digo todos, aquí representa una persona mayor, si te das cuenta. ¿Quiere decir, cariño, que tus hijos ya tienen plumas para volar? ¿Quiere decir, cariño, que tú tienes que disfrutar? Y con esto no te sientas mal. Tú tienes que disfrutar, cariño, los últimos años de tu vida. Porque tú no vas a ser eterno, Géminis. A todos nos llega el momento. Envejecemos, nos cansamos, nos debilitamos, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, si tú siempre vas a decidir vivir amargado y amargada o sacrificado y sacrificada, tú no eres Andrómeda. Yo te veo ahí encadenada en el pueblo griego, encadenada para que venga el cracker a comerte, en plan Andrómeda, porque tú te sacrificas por tu pueblo. Tú no eres Andrómeda, cariño, tú eres una cascabel. Entonces, tú ya has hecho mucho por los demás. O estás haciendo demasiado por los demás. Tienes que pensar un poquito en ti. Porque aquí la carta de la templanza es una carta en la cual tú estás desanimado, estás desanimada. Pero porque quieres, Géminis, porque quieres. Entonces, corazón, si tú no te valoras, si tú no valoras tu esfuerzo o lo que tú estás haciendo para poder salir adelante, peor va a ser los demás, cariño. Por las puras, como dice mi lindo Perú, te estás sacrificando. Por las puras, cariño. Entonces, mi querido Géminis, tienes que empezar a recuperar tu poder.
Porque tú, cariño, eres como una montaña rusa de emociones, de verdad. A veces pienso que no estás bien de la cabeza. Mentira, te quiero. Porque a veces te quieres comer el mundo, estás en la cima del éxito. Y otros días caes de picada, cariño, te deprimes, te amargas, te apesta todo, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Géminis, recupera tu poder. No es bueno vivir siempre con miedo. Lo que tenga que pasar, pasará. No podemos a veces cambiar el mundo o no podemos quizás de repente, ¿cómo te puedo decir?, superar todo en la vida. Somos seres humanos. Entonces, mientras tú tengas fuerzas, mientras tú tengas vida, mientras tú tengas oportunidades, aprovéchalo. Y deja de estar lamentándote que si Pepe Lucho no me llama, que si la Lupe no me hace la licuadora, que si a lo mejor de repente no me valoran. Empieza por valorarte tú, Géminis, y aprovecha las oportunidades. En este mundo estamos llenos de Lupes y de Kevins. Estamos llenos, cariño. Hombres hay por montón, mujeres hay por montón, pero tú tienes que decidir. Y si tú me dices, Richard, no, Richard, yo no soy de esa mujer, ¿vale? Soy mujer decente o hombre decente. Pues entonces, cariño, date un tiempo para vivir. Yo qué sé, ponte a estudiar, ponte a pintar, sal de vacaciones, cómete ese litro de helado que tanto te gusta, aunque luego no vas a poder pasar por la puerta, pero hazlo, haz algo, haz algo. No puede ser que estés así, deprimido y deprimida. Yo no te voy a venir a rescatar. Yo te estoy aconsejando para que tú te rescates, cariño, porque tú tienes el poder en tus manos, Géminis. Ese es el mensaje que te da el tarot, porque algo está pasando contigo que te da la parte espiritual, mi cascabel. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, que se me acaba el tiempo. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, corazón. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries, cariño. Muy bien. ¿Te gusta la llamita? Aquí está precioso. Va a haber algo con la llamita o con la alpaca, cariño, ¿vale? Ya sé que a lo mejor de repente muchos van a decir, ¿te parece a ti, Richard? Porque tú eres una llama, eres un andino. Sí, se parece a mí, cariño, ¿vale? Y estoy orgulloso de esto. ¿Por qué? ¿De dónde salen los mejores trajes, cariño? El mejor algodón o la mejor lana. De las alpacas, de las llamas, de las vicuñas, cariño. ¿Y quién lo produce? Latinoamérica, ya está. Vamos a ver. Por eso estoy orgulloso de ser peruano. Muy bien. Aunque salió anteriormente la momia. ¿Se acuerdan de la momia? Ay, me dijo de todo menos bonito. Momia, si me estás viendo, aquí estoy. Más venenoso que nunca. A ver, las características, cariño. Vamos a ver. Arriba los ánimos, cascabel. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver, me dicen. La carta del 8 de bastos. Tienes mucha presión, ¿vale? Como que todo el mundo te rodea, como que todo el mundo te presiona. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, tiene mucha presión, ¿vale? A lo mejor de repente con personas que están en tu entorno, como también personas que están lejos. Cuidado con esas llamadas o esos mensajes de perfiles falsos o personas que están de repente al otro lado del mundo y quieren manipular tu vida. La carta del 9 de oro, vas a tener química o vas a llegar a un arreglo o de repente vas a tener buena comunicación con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, ¿vale? Es una persona muy espiritual, una persona muy alegre, inclusive creo que vas a trabajar de la mano con una persona de elemento tierra. La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia que te piensa, que te extraña, puede ser que tenga tatuajes, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, inclusive de repente puede ser que hay una distancia de continentes. A lo mejor, cariño, yo qué sé, tú estás en Estados Unidos y tu hombre o tu hembra que se respeta está en Europa, cariño. Puede ser el caso. Vamos a ver.
La carta del 2 de bastos, hay una persona que siempre te promete y te promete. Géminis, yo te aseguro que voy a cambiar. Géminis, yo voy a viajar la otra semana, te comeré. Y tú te quedas esperando, cariño, depiladita ahí, y al final no llega este hombre o esta mujer. Esta persona, cariño, es una persona que necesita que alguien prácticamente lo empuje a tomar esa decisión. Es un poco pasota, es un poco conformista. Estás lidiando con una persona que es un poco conformista, cariño. Me dice, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, también me hablan de distancias, veo viajes o de repente tenías planes de hacer viajes con una persona. Cabello corto, negro, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. Rubia de pote, ya sabes qué es, ¿no? Muy bien, un hito más. La carta del juicio, cariño. Hay una persona que estaba de repente en modo zen, cariño. Hay una persona que no se ponía en contacto contigo, no hablaba contigo. Esta persona es como que te busca, pero viene renovada. Viene como a pedirte una oportunidad. No digo, corazón, que ni bien llega esta persona lo vas a entregar tu flor de loto. No, pero te viene a pedir lo que es una oportunidad, mi querido Géminis. O hay una persona que a lo mejor tú veías que no había cambios. Esta persona hay un cambio y te pide lo que es una oportunidad, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tienes que volver a ser tú. ¿Vale, cascabel? Te necesito venenosa, sinceramente, o atrevido como yo, pero no me gusta verte como la carta de la templanza, cariño. Entonces, tú tienes dos energías, tú tienes dos ángeles, si no lo sabías, pues ahora lo sabes, ¿vale? El ángel del bien y el ángel del mal. Si tú sabes manejar bien esas dos energías, tú puedes llegar lejos. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Quieres más información? Pide que te lo haga, ¿vale? Bendiciones, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero, mi cascabel.